La mañana del 17 de marzo de 1903, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, se despertó bajo una fina neblina costera. El aire era tibio, limpio, sobre el cielo azul pálido. En Queen Street, los comerciantes abrían sus tiendas. Los carruajes comenzaban a circular. Los pregoneros repartían los diarios del día. Las campanas de la iglesia de St. Matthew marcaron las 10:12 de la mañana. Un hombre de 28 años caminaba junto a su esposa en dirección al pequeño parque ubicado frente al antiguo monumento de Wellington. Su nombre era Peter James Williams, hijo de un carpintero irlandés, residente de la calle Khyber Pass, trabajador en la imprenta local Hughes & Sons. Vestía su traje habitual de domingo a pesar de ser martes. Chaqueta oscura de 3 botones, camisa blanca almidonada, pantalón con tirantes, sombrero de ala corta, zapatos de cuero marrón recién lustrados. A su lado caminaba su esposa, Janet Robertson, embarazada de 6 meses. Habían decidido dar un paseo corto después del desayuno. Nada fuera de lo común. Nada especial, nada que, al menos en apariencia, pudiera alterar el curso del tiempo. Peter se detuvo unos segundos frente al monumento y observó la figura de piedra. «Cuando nazca nuestro hijo», dijo, «algún día le diré que su padre estuvo aquí, bajo este mismo cielo». Janet sonrió. No sabía que esa frase sería la última que escucharía de él. A las 10:41, Peter levantó la vista hacia el cielo y frunció el ceño. Un silencio extraño descendió sobre la calle, como si los sonidos de la ciudad hubiesen sido absorbidos por algo invisible. «Janet», murmuró suavemente, «¿ves eso?». Ella siguió la dirección de su mirada. Sobre la plaza, a no más de 3 metros de ellos, apareció una figura que no pertenecía a ningún objeto conocido. No era un globo, no era una sombra, no era humo, era una forma perfecta, un triángulo negro, suspendido en el aire, inmóvil, silencioso, antinatural. Medía aproximadamente 1,20 m de altura, casi 1 metro de ancho, márgenes perfectamente simétricos. Su superficie parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Nadie alrededor parecía notarlo. Los peatones seguían caminando. Un carruaje pasó a escasos centímetros, atravesando el espacio donde el triángulo flotaba, sin tocarlo, sin siquiera afectarlo, como si no existiera para el resto del mundo. Pero para Peter y Janet era lo único que existía. Peter dio un paso hacia adelante. El aire alrededor del objeto comenzó a vibrar. No se escuchaba nada, pero se sentía una presión en el pecho, en los oídos, en la mente. Janet extendió la mano temblando. «Peter, no te acerques». Peter tragó saliva, pero avanzó un paso más. Y entonces, el triángulo comenzó a emitir una tenue luz blanca desde su interior. Una luz que no lastimaba los ojos, pero sí al pensamiento. Los bordes se volvieron difusos. El espacio a su alrededor se onduló, como si el mundo fuese una tela agitada por una fuerza invisible. Peter alcanzó a decir una sola palabra: «Janet». Y ante sus ojos, su cuerpo fue envuelto por aquella claridad imposible y desapareció, sin explosión, sin fuego, sin sonido. Janet cayó de rodillas sobre la gravilla, llamándolo por su nombre. «Peter, Peter, responde». Los transeúntes comenzaron a acercarse. Los gritos cortaron el aire. Peter James Williams se había desvanecido frente a todos, como si nunca hubiera existido, en plena luz del día, ante testigos, sin explicar cómo.
Simplemente dejó de estar allí. Donde había estado parado, quedó únicamente su sombrero, que cayó lentamente sobre la grava. El reloj de bolsillo que llevaba colgado se desprendió y rodó unos centímetros. Las manecillas se detuvieron para siempre en una sola hora exacta, 10:43 AM. Desde su perspectiva, todo había ocurrido en menos de un minuto. Para Peter, el tiempo había dejado de existir. Ese mismo día, la policía registró el caso bajo el expediente. Desaparición sin causa. Caso Wabe 1903, Distrito Norte. Se organizó una búsqueda. Se revisaron ríos, se inspeccionaron callejones, se interrogaron vecinos, se ofrecieron recompensas, se publicaron anuncios, pero no se encontró rastro alguno. Ni cuerpo, ni huellas, ni pruebas. Solo el reloj detenido y el sombrero sobre la tierra. Durante años, algunos habitantes de Oakland juraron haber visto, en las noches de niebla espesa, una sombra triangular suspendida sobre el viejo parque. Pero jamás volvió a haber otro desaparecido. A las 08:27 de la mañana, la ciudad Auckland, Nueva Zelanda, 9 de agosto de 1989, despertaba como cualquier día de invierno. Los autobuses abarrotaban Queen Street. Los semáforos marcaban su ritmo monótono. Las vitrinas de neón comenzaban a reflejar el gris del cielo. Las personas caminaban rápido, con café en la mano, Walkmans en los oídos y abrigos gruesos que delataban el frío. Nada parecía fuera de lugar. Nada, salvo él. En medio del tránsito moderno, entre autos japoneses y edificios de concreto, apareció un hombre que parecía haber salido de un retrato antiguo. Vestía chaqueta oscura de 3 botones, camisa blanca almidonada, pantalón con tirantes, botas de cuero gastado, sombrero de ala corta, anticuado. Un reloj de bolsillo colgando de una cadena. Su apariencia no encajaba con ningún estilo de los años 80. Parecía arrancado del siglo XIX. Caminaba despacio, observando todo, como si el mundo frente a él fuera una pesadilla imposible. Los autos lo rodeaban. El sonido de los claxons lo hacía estremecer. Las luces de neón lo obligaban a cubrirse los ojos. Una mujer que pasaba frente a él lo miró de arriba a abajo y susurró a su acompañante: «Oh, ¿es una filmación? ¿Alguna clase de obra?». Pero no había cámaras, no había equipo técnico, no había director. Solo estaba él, solo frente a una ciudad que no reconocía. Se detuvo enfrente de una tienda de televisores. Las pantallas mostraban noticias y anuncios en colores vibrantes. Retrocedió violentamente, como si hubiera visto una aparición sobrenatural. «¿Qué clase de brujería es esta?», murmuró con la voz trémula. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Sus ojos se movían con desesperación buscando algo familiar y no encontrándolo. Miró hacia donde, en su memoria, se alzaba el monumento de Wellington. Pero en su lugar había un edificio moderno, de vidrio, frío, desconocido. No puede ser», susurró. «Esto no es Auckland. Este no es mi mundo». Algunas personas comenzaron a acercarse, intrigadas por su apariencia y comportamiento. «Oiga, señor, ¿está bien?», le preguntó un joven. El hombre giró lentamente su rostro hacia él. Sus ojos estaban llenos de terror y de una tristeza antigua, profunda. «Disculpe», dijo con un acento inglés marcado, y propio de principios del siglo XX. «¿Podría decirme en qué año estamos?». Hubo risas nerviosas alrededor. «1989, amigo.
¿Estás haciendo una broma? El hombre abrió los ojos, desorbitado. No, no, esto no es posible. Repitió la cifra varias veces, como si el número no pudiera entrar en su mente. Eso es 86 años después. Se pasó la mano por el rostro, buscó desesperadamente algo en los bolsillos de su abrigo y sacó un reloj de bolsillo. Las manecillas seguían detenidas. 10:43 a.m. El mismo instante en que había desaparecido. Para mí aún es martes. 17 de marzo de 1903. Susurró. La gente retrocedió un paso. Alguien llamó a la policía. Minutos después, una patrulla se detuvo junto a él. Los agentes descendieron con cautela. «Señor, ¿necesita asistencia?», preguntó uno con tono firme. El hombre alzó lentamente la vista, como si viera por primera vez autoridad en un mundo que no entendía. «Mi nombre es Peter James Williams, y creo que algo imposible me ha ocurrido». Un silencio inquietante se apoderó del lugar. Los oficiales intercambiaron miradas, y uno de ellos dio una orden por radio, en voz baja. «Tenemos aquí a un sujeto con posible alteración mental, pero su apariencia es anacrónica». Mientras lo guiaban hacia el vehículo policial, Peter giró lentamente la cabeza hacia el cielo, buscando, casi suplicando, ver aquel triángulo negro otra vez. Pero no había nada, solo un cielo gris y un mundo que ya no le pertenecía. Los dos oficiales observaron en silencio cómo el hombre, visiblemente alterado, seguía examinando los alrededores con una mezcla de fascinación y terror. Los coches, los edificios, las señales de tránsito electrónicas, las personas hablando por pequeños dispositivos pegados a sus oídos. Ahí todo parecía sacado de una obra de ciencia ficción para él. «Señor, vamos a ayudarlo, ¿sí? Pero primero debemos llevarlo a la comisaría para registrar su situación», dijo uno de los agentes, intentando sonar calmado. El hombre asintió lentamente. No opuso resistencia. Fue escoltado hasta la patrulla. Apenas se sentó en el asiento trasero, pegó su rostro a la ventanilla, observando hipnotizado el exterior, como un niño viendo por primera vez el mundo. En el trayecto, murmuraba entre susurros: «No puede ser. Estas máquinas, estos edificios. ¿Qué clase de mundo es este?». «Estamos en 1989, señor», repitió el oficial. «Auckland, Nueva Zelanda». El hombre cerró los ojos. 1989. Entonces, estoy muerto. Todos los que conocí están muertos. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Cómo es su nombre?», preguntó el agente desde el asiento delantero. Tras unos segundos, respondió con claridad: «Peter Jan Williams». Silencio en la patrulla. Algo en la forma en que lo dijo resultaba escalofriantemente seguro. En la delegación, Peter J. Williams fue conducido a una sala de interrogatorios. Paredes grises, una mesa metálica, 2 sillas, una cámara rudimentaria en la esquina superior. Los agentes le ofrecieron un vaso de agua. Él lo sostuvo con extrañeza, como si nunca hubiera visto uno de plástico. «Señor Williams», dijo el delegado a cargo, el inspector Arthur McKenna, «necesitamos que nos diga exactamente de dónde viene y cómo llegó aquí». Peter respiró hondo. «Vengo de 1903. Esta mañana caminaba por la Plaza Wellington junto a mi esposa Janet. Vimos un objeto oscuro con 3 bordes perfectos, triangular. Flotaba. Y luego, esto»,
este infierno moderno. Una sonrisa de incredulidad cruzó el rostro de uno de los oficiales, pero fue ignorada. El delegado no sonrió, solo anotó. ¿Tiene alguna identificación? Peter llevó la mano al interior de su abrigo antiguo y sacó un documento cuidadosamente doblado. Era un carnet de época, papel texturado, letras antiguas, sellos coloniales. Fue colocado sobre la mesa. Cuando el inspector lo abrió, su expresión cambió por completo. Documento emitido en 1863. Oficina Colonial Británica. Auckland. Nombre: Peter Jan Williams. Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1863. Según ese documento, Peter debía tener 126 años, pero frente a ellos había un hombre que no aparentaba más de 30. El documento fue llevado inmediatamente a peritaje. 2 horas después, el informe preliminar regresó con algo imposible: papel auténtico del siglo XIX. Tintas antiguas originales, sellos reales de la época, firma validada en archivos históricos. No había señales de falsificación. Ante la gravedad del caso, el delegado tomó una decisión poco ortodoxa. Contactó al historiador más respetado de Auckland, profesor Harold Thompson, 78 años, especialista en historia local. Cuando Thompson ingresó a la sala y vio al hombre, se acercó a Peter y preguntó: «Señor Williams, ¿qué calle desembocaba a la farmacia Blackwood en 1902? Queen Street, esquina con Milton Lane. El dueño perdió la farmacia en el incendio de invierno», respondió sin dudar. Thompson palideció. Nadie conoce ese dato. Ni siquiera aparece en archivos oficiales. Solo mi padre lo mencionó en sus diarios personales. Luego vinieron más preguntas. Nombres de tiendas desaparecidas, personas desconocidas por la historia oficial, cambios de rutas anteriores a 1910, eventos ocultos de la ciudad. Peter respondió todo con precisión perfecta. Entonces, el profesor murmuró al delegado: «Este hombre no ha estudiado la historia. Este hombre vivió la historia». El delegado se encontraba en una situación sin precedentes. Tenía en sus manos a un hombre que aparentaba poco más de 30 años, pero poseía documentación auténtica de hace más de un siglo. Un conocimiento detallado de Auckland a principios del siglo XX. El delegado le dijo a Peter que iban a necesitar más tiempo para verificar algunas informaciones, que por ahora podría esperar en nuestra sala de espera. El delegado devolvió los documentos a Peter Jan y salió de la sala y dejó un oficial a cargo en la puerta. El delegado, revisando viejos microfilmes, hizo un descubrimiento estremecedor. En un archivo fechado en 1903 aparecía esto: persona desaparecida. Nombre: Peter Jan Williams. Denunciante: esposa Janet Robertson Williams. Lugar: Plaza Wellington. Descripción: hombre absorbido por fenómeno luminoso no identificado. Caso nunca resuelto. Junto al archivo había una fotografía antigua. Cuando la colocaron junto a Peter, no hubo duda. Era el mismo rostro, la misma mirada, la misma cicatriz sobre la ceja, sin envejecer, sin cambiar. Inmediatamente el delegado regresó a la sala de espera para verificar el nuevo hallazgo a Peter Jan y para informar sobre los próximos pasos. Pero la sala estaba vacía. Peter Jan Williams había desaparecido. El policía de guardia había jurado que nadie había entrado o salido de la sala. La ventana con rejas permanecía intacta y cerrada.
No había otras salidas posibles. Hay ninguna explicación plausible para la desaparición. Había una consistencia impensable en toda esta historia, y el delegado centró su búsqueda en Janet Robertson Williams, la esposa denunciante, quien estaba embarazada en 1903. Verificando los registros de nacimientos de la época, encontró el acta de nacimiento de una niña en la parroquia de la iglesia St. Matthew, Susan Marie Williams, nacida en septiembre de 1903, la hija de un hombre que había desaparecido meses antes. Una hija que, oficialmente, creció sin padre y, para sorpresa del delegado, aún estaba viva. Logró localizar su dirección actual en las afueras de Auckland, en un vecindario muy modesto y tranquilo. El delegado se dirigió directamente a la residencia. Cuando el delegado llegó a la casa de Susan, 86 años en ese entonces, lo primero que vio colgado en la pared fue un retrato familiar. Una mujer, una niña y un hombre de mirada profunda. Era Peter Haw Williams, exactamente como en 1903, exactamente como en 1989, sin una sola arruga más. Susan se acercó a la imagen con serenidad. Él regresó, dijo. El delegado apenas pudo susurrar. Pero eso es imposible. Ella negó despacio. No para mí. Yo lo abracé. Yo lo escuché. Yo vi el mismo rostro que mi madre jamás dejó de recordar. Una tarde en silencio, en 1918, alguien llamó a la puerta. Cuando abrió, no vio a un extraño. Vio a su padre. El mismo rostro de las fotografías. El mismo traje oscuro. La misma mirada imposible de olvidar. Janet no necesitó verlo. Lo supo. Su corazón lo reconoció antes de que sus ojos lo confirmaran. Se abrazaron sin palabras, como si el tiempo se hubiese detenido dentro de la casa. Peter solo dijo una cosa que jamás olvidarían. Yo no estuve desaparecido. Solo estuve donde el tiempo todavía no existe. Les habló de edificios imposibles, de máquinas que se movían sin caballos, de luces dentro de cajas, de personas hablando a través de aparatos diminutos. Les habló del año 1989. Les habló de una policía diferente. Les habló de un mundo futuro. Les habló del triángulo. La última vez que Susan lo vio fue en una noche de invierno. Los tres estaban en la sala, escuchando a Peter hablar del futuro, cuando su rostro cambió. Miró hacia la ventana y susurró: «Otra vez». Susan y Janet siguieron su mirada. Frente al jardín flotaba un triángulo negro, inmóvil, silencioso. El aire se volvió denso. Una luz blanca envolvió el cuerpo de Peter. Susan intentó alcanzarlo. Janet gritó su nombre, pero en un solo instante había desaparecido. No cayó, no huyó, no se desvaneció lentamente. Fue como si la realidad lo hubiera reclamado de regreso. El triángulo se apagó y la noche volvió a ser noche, para nunca más ser visto. Janet jamás volvió a ser la misma. Cada tarde se sentaba junto a la ventana, esperando un regreso que nunca llegó. Murió en 1957, con la mirada fija en un tiempo que ya no existía. Susan guardó el secreto toda su vida, hasta que, en 1989, el llamado de un delegado hizo que la historia
volviera a despertar. A partir de ese día, el hombre que investigó el caso cambió para siempre. Renunció a su carrera, vendió su casa y desapareció del sistema. Algunos decían que había enloquecido. Otros aseguraban haberlo visto en bibliotecas antiguas, revisando archivos imposibles, persiguiendo siempre una misma palabra: triángulo. En su cuaderno personal, hallado tras su muerte, solo había una frase, escrita una y otra vez: el tiempo no es una línea. Es un lugar que podemos perder. ¿Y si Peter J. Williams no viajaba a través del tiempo, sino que el tiempo viajaba a través de él? ¿Y si el triángulo no era una nave, sino una grieta? Un punto de quiebre en la realidad. Quizás Peter nunca estuvo perdido. Quizás fue el primero en ver algo que aún no comprendemos. O tal vez fue una advertencia. Porque si alguien puede desaparecer de la historia y regresar décadas después intacto, entonces todo lo que creemos saber podría ser apenas una versión incompleta de algo mucho más grande. Hay personas que viven dentro del tiempo y otras que quedan atrapadas entre sus grietas. Peter J. Williams no buscó cruzar ningún portal. Solo caminaba de la mano de su esposa cuando encontró una puerta que no figuraba en ningún mapa. Y quizás ese triángulo aún sigue allí, no en un lugar, sino en un instante suspendido, esperando a la próxima persona que camine en la dirección equivocada en el momento exacto y desaparezca de nuestra realidad para siempre.